niñas, Ujú, en ujú. este caso vistas en conflicto con la ley penal, ese famoso Sí. régimen penal juvenil que está siendo discutido ahora. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Porque bueno, también cuando hablamos de masculinidades, cuando hablamos de empezar un poco a poner en la agenda en todos nuestros temas, hacerlo transversal me parece que es un gran desafío y es muy interesante lo que está haciendo, se está haciendo también en la ciudad y en la provincia con mucho esfuerzo en este contexto, seguir hablando de nuevas masculinidades, Ujú. seguir problematizando esta cuestión. Y para conversar está en línea Roberto Grismayer, que es integrante de Masculinidades en Red, y que vienen trabajando talleres, encuentros, charlas para hablar de masculinidades desde una perspectiva de géneros y de derechos también. Ujú. Robert, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el interés, encantado. Gracias por atendernos. Bueno, Robert, en principio, contanos cómo vienen trabajando esta temática, por dónde vienen también abordando esta agenda que parecía que estábamos construyendo fuertemente hasta que llegó Milei y aparecieron como otros interrogantes ahí también, ¿no? ¿Por dónde vienen Claro, trabajando? y yo creo que particularmente pensar las masculinidades es siempre un anexo y una complementación a las consignas que viene ya instalando el feminismo, ¿no? Entonces, partimos de eso. Es Ujú. como la complementación que se viene haciendo este laburo, pero pensando específicamente en una agenda que tenga que ver con los varones, en torno a esta invitación y estas consignas que vienen trabajando los feminismos para construir una sociedad un poco más igualitaria. Ujú. Y nosotros particularmente lo venimos trabajando a través de diferentes formatos, principalmente con una estructura preventiva, porque somos un organismo joven que recién se está constituyendo, pero en sí, en cada integrante hay una sistematización de trabajo en términos a diferentes agendas de género que es increíble y la verdad que muy valorable. Ujú. Y lo estamos haciendo a través de talleres institucionales eh, en diferentes áreas, tanto en el sector privado como en el sector público. Estamos abordándolo con talleres en escuelas, trabajando con adolescencias, trabajando también en sindicatos. Ayer justamente estuvimos haciendo articulación con una fundación que se llama Perinatalmente, llevando una charla un poco de lo que tenga que ver género y sobre todo el rol de las masculinidades en torno a la crianza y a las paternidades, que también es una deuda bastante pendiente en torno a nuestro rol activo a la hora de criar, paternar, entre otras cosas. Ujú. Me gustaría por ahí una reflexión tuya en torno de un tema. De alguna manera lo insinuaba recién Alicia cuando abría el programa, la nota, diciendo, bueno, en estos tiempos apareció Milei. Y uno de los sinónimos fuertes de este nuevo gobierno, esta nueva mirada sobre las cosas, parten de la eliminación de la palabra género directamente de documentos públicos y obviamente la eliminación de las áreas específicas de esto también dentro de los estamentos públicos nacionales, de la violencia. O sea, ¿por qué es necesario tener una mirada sobre las masculinidades y la herramienta de la violencia? Y particularmente porque yo creo que el instrumento de poder tiene una estructura patriarcal, ¿no? Tiene esa denominación y tiene esa instrumentalización. Y yo creo que si pensamos a la masculinidad en torno a un género, sí o sí me remiendo un poco a un autor que es justamente licenciado en políticas públicas. Él decía este concepto de pensar la masculinidad como un dispositivo de poder, Ujú, un dispositivo de poder sobre todo extractivista. La ujú, particularidad es que ese guión, digamos, que vende la sociedad y que vende el capital de lo que es ser varón, justamente tiene que ver y está relacionado con una noción extractivista, una noción explotadora, una noción competitiva, una noción sobre todo individualista y totalmente corrido de la vulnerabilidad sobre todo. Y es interesante porque en los procesos de crisis, y yo creo que Milei viene a recrudecer estructuralmente una crisis económica, pero también así viene a demarcar una frontera muy
muy casi insaldable en torno a los avances en términos de derechos, él tiene que encontrar como un chivo expiatorio para desviar todos estos ajustes y toda esa desigualdad que se viene produciendo socialmente, ¿no? Y yo creo que particularmente viene a esto, a buscar un chivo expiatorio, que es chivo expiatorio son las mujeres y las disidencias, y viene justamente a prometer que hay algo que se puede volver a restaurar y que es este diálogo patriarcal que estaba antes de todas las interpelaciones del feminismo, ¿no? En donde el varón y la gente tenía libertad. Esto que decís justamente, pareciera que lo que encarna Milei, él, sus formas, sus políticas, además viene como a dialogar con esa masculinidad que estaba de alguna manera muy cuestionada, muy interpelada, y viene ahí a esto que vos decís, además a restaurar, ¿no? ¿Cómo es en ese marco poder meter la agenda de las nuevas masculinidades, de hablar también con los varones, teniendo todo este ruido dando vuelta, toda esta reivindicación dando vuelta? Y bueno, es particularmente un desafío, principalmente. Nuestra estrategia son la construcción sobre todo de diálogos y discursos quizás que no sean punitivos y que tengan por ahí una estructura más psicoeducativa, porque entendemos que estos discursos también que se ofrecen, ¿no?, son sumamente seductores. Sí. Y en las cuestiones de la crisis se recrudece mucho más, porque particularmente ese discurso y ese guión, digamos, que te ofrecen del ser varón poderoso, rentable, con un trabajo estable, no se puede cumplir. Y ahí alguien es el responsable de sacarte eso, ¿no? Y yo creo que particularmente el trabajo que nosotros venimos haciendo es como generar un espacio de escucha para tratar de brindar quizás algún tipo de salvavidas a esa incertidumbre que cargamos todos los varones, y tratar de construir donde justamente está, de visibilizar sobre todo realmente dónde está el problema. Que todo lo que tiene que ver con discusiones del feminismo y de los movimientos LGBT en general no es algo que viene a quitarnos derechos, sino que viene justamente a plantearnos una nueva forma de habitar nuestra identidad que muchas veces puede ser favorecedor. Y nos viene a invitar justamente a formar parte de una sociedad un poco más igualitaria, pero la dificultad está justamente ahí, entre tanto privilegio, cómo yo te convenzo a vos que realmente se puede construir esto, ¿no? Eso iba a preguntarte, ¿no? Porque acá la herramienta, ya que veníamos hablando de la violencia, es otra, es la palabra, es convencer, es el consenso. Ustedes proponen un ciclo de conversatorio, donde la palabra es central. Y ayer hablábamos con una psicóloga sobre las dificultades del criar, de la crianza, y al mismo tiempo cómo aparecen ahí un factor que también violenta todo, como es la ausencia del tiempo. Es decir, ambos, hombre, mujer, más de una vez, o lo que fuere, y la forma que tome la pareja que cría, no tienen tiempo para el criado, para el que debe ser criado. Y eso también definitivamente marca toda la situación. Totalmente. Yo creo que justamente la crisis viene a recrudecer esto, ¿no? Como una sobredemanda sobre la necesidad de buscar trabajo justamente para poder sobrevivir, quitándole tiempo de goce, de ocio, de disfrute, de formación, de interpelación inclusive, ¿no? A los laburantes de a pie y a la gente común en general. Y yo creo que realmente es un desafío, y tomo un poco esto que vos decías, ¿cómo hacemos particularmente? Yo creo que nuestro enfoque desde las charlas, digamos, que obviamente tienen un abordaje no punitivo y psicoeducativo, es sobre todo empezar a señalar también cuáles son los costos de cumplir ese guión en relación a los mandatos de masculinidad. Y nos damos cuenta que esos costos están relacionados a mayores estadísticas en torno al suicidio en términos del género varón, mayor predisposición en torno a tener problemas de consumo problemático, mayores estadísticas en torno a problemas de salud mental por el no acceso a los dispositivos de salud, o no ser una prioridad para los varones en general. También una mayor predisposición a tener accidentes
generales, digamos, por tener y asumir todo el tiempo una actitud temeraria que nos expone el riesgo a nosotros y expone el riesgo también a terceros. Siempre se habla que este guión tradicional de la masculinidad es un factor de triple riesgo, ¿no? Porque es un riesgo para uno mismo, para otros varones, pero también para mujeres y disidencias. Entonces, nuestro enfoque de charla y un poco la forma de traer es hablar de autocuidado y pensar una agenda que tenga que ver en cómo incluimos a los varones a pensar en esto, a pensar un poco en el autocuidado y a visibilizar cuáles son los costos de cumplir estos guiones, que son ficticios, digamos, que son incumplibles justamente. Robert, ¿y cómo son esos espacios de escucha? ¿Qué aparece ahí? Porque además hay como mucho prejuicio en relación a la temática y no sé, debe ser dificultoso también para los varones no sé, asumir que necesitan hablar de estas temáticas, digamos, ¿no? Asumir que también el patriarcado les afecta muy brutalmente. Claro. ¿Cómo son esos? Aceptarse vulnerable, porque de alguna manera implícito en eso está, bueno, yo soy débil, no puedo enfrentar esta situación, por eso estoy acá. Claro. Es interesante esto que sí, viste, porque hay una noción que afecta al patriarcado. Efectivamente nos afecta desde diferentes posiciones, obviamente, porque no es lo mismo que te afecte desde la punta de la pirámide que desde la base, ¿no? Claro. Entonces, los varones, digamos, somos los más beneficiados en torno a la estructura patriarcal. Entonces, también se construye no desde una posición de víctima, ¿no? Pero sí una posición de responsabilidad, pero visibilizando que esto también tiene costos. Por ahí lo que surge en las rondas, que es bastante interesante, es miedo e incertidumbre principalmente. Miedo a que sea un espacio en donde le vayamos a estirar la oreja, Claro. De decir, bueno, tenés que ser así, y que un poco lo charlamos con los miembros, digamos, del equipo, que nosotros, por ejemplo, en la charla no tenemos objetivos diferentes a la estructura que tiene la ESI, a la estructura que tienen las formaciones de Ley Micaela, pero quizás planteamos un espacio quizás más abierto para que surjan esas contradicciones y que nombren sus dificultades como ellos deciden nombrarlas. Es decir, lo que vemos sobre todo en las rondas es que hay discusiones que nosotros creemos saldadas que no están saldadas, en torno a género, en torno a nuestro rol en la sociedad, en torno inclusive a pensar las diversidades, y hay mucho miedo de nombrar mal, hay mucho miedo a que se le señale con el dedo. Entonces por ahí planteamos ¿Hay incomodidad? un espacio mucho más. ¿Ves incomodidad? Totalmente. Sí, hay muchísima incomodidad. Mucha incomodidad al habitar el espacio mismo, pero que eso depende también de nuestra lógica como talleristas, tratar de saldar esa incomodidad inicial, y al darse cuenta también que después es un lugar más abierto, más seguro, que uno puede nombrar esas contradicciones y que no pasa nada. Inclusive es necesario que se nombren esas contradicciones para hacer un trabajo mucho más serio. Yo necesito visibilizar la incertidumbre o visibilizar esta falta de información para poder trabajarlo. Robert, ¿y cómo llegan? ¿Que son invitados ahí? ¿Hay algunos que están como empujados a ir? ¿Cómo llegan a esos espacios? Y tenemos dos formatos. Uno es lo que son las rondas abiertas, que tiene que ver con un formato en donde vienen quizás varones que ya tienen algún tipo de pregunta elaborada o tienen alguna inquietud en torno a su figura como varón, ¿no? O en torno a aspectos que quiere revisar de sí mismo. Y después obviamente tenemos las charlas y la generación de espacios institucionales, en donde es la institución quien hace la invitación, que muchas veces es obligada, y dentro de un marco, por ejemplo, de una capacitación institucional, o quizás invitando de manera más amable a los participantes de la institución a sumarse a este taller que es súper necesario. Y la verdad que tuvimos buenas repercusiones en ambos formatos. Es decir, se puede trabajar con varones que estén obligados a participar en este espacio, la verdad que sí tiene buenos resultados. Porque
de forma voluntaria quizás no llegarían. Sí. A ver, voy a hacer una pregunta que no sé muy bien cómo formular, voy haciéndolo y vemos cómo sale. ¿Te ha Dale, pasado perfecto. de encontrarte en los conversatorios o en los talleres con gente que probablemente esté llevando adelante una serie de acciones, está haciendo las cosas de un modo y nunca haya reflexionado sobre el por qué? Digo, en el caso de la crianza, por ejemplo, hombres que se asumen hipermachistas y que respetan a rajatabla el mandato de la masculinidad autoritaria, etcétera, etcétera, pero que en los hechos son personas que tienen que resolver y colaborar en la crianza, cosa que antes era el territorio casi exclusivo y necesariamente exclusivo de la mujer. O sea, tipos que están haciendo cosas que no saben que van en camino de lo que quieren solucionar. Bien, a ver, tratando por ahí de entender la pregunta. Creo que un poco es difícil de descifrar, pero sí se denota eso en comentario, ¿no? Ajá. ¿A qué voy con esto? Puede suceder también de varones que estén ejerciendo violencia activamente en ese momento. Claro. No, la verdad que no, porque nuestra estructura es preventiva y en este caso también ya articulamos con herramientas más legales o más procedimentales entre Ahí se nos... si es que hay una persona que está corriendo peligro, ¿no? Ujú, ujú. Nuestras charlas, digamos, tienen un carácter total con un encuadre todavía preventivo y no abordando propiamente las situaciones críticas. Después hay nociones generales que aparecen como percepciones o como puntos de vista o cosmovisiones que justamente reproducen dinámicas de desigualdad que aparecen todo el tiempo. Y yo creo que esa es la particularidad también que se da al llevarlos a instituciones, porque cuando vos haces instituciones te encontrás con todo, con gente que efectivamente no va de manera voluntaria y que pone ahí su punto de vista sobre cómo tienen que hacer las cosas. Y esos aportes, que muchas veces son rígidos, fuertes, son los más ricos porque sirven de ejemplo y surge también una interpelación colectiva entre los propios varones a la hora de problematizar su rol. Claro, claro. Es decir, a Como nosotros piedra de nos toque, sirve que digamos. Es como ir ahí Claro. para tocar. Claro, totalmente. Entonces, nosotros frente a esta cuestión, por ejemplo, bueno, tenés un padre que no se hace cargo de la cuota alimentaria de su hijo. Nosotros no vamos a decir, che, mira, este es el guión que vos tenés que cumplir para ser buen varón. Directamente apelamos a lo psicoeducativo y decimos, bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? Claro. Utilizamos un poco la herramienta de construcción colectiva para que sean ellos mismos los que construyan sentido. Y a partir de eso nosotros complementamos con información, complementamos con datos, metemos teoría, es decir, hacemos como toda una contención de esta situación. Y muchas veces también tienen que ver con nuestra paciencia de no querer abordar todo en un solo encuentro. Eso también tiene obviamente la estructura de la psicoeducación. Yo entiendo que hoy, en este taller y en este encuentro con vos, llego hasta cierto lugar. Claro. Hoy quizás a mí me sirve que vos te hagas preguntas iniciales a lo que vos estás planteando. Hoy quizás no te vayas con la solución o con otra perspectiva, pero ya te vas con preguntas. Y Robert, eso tenía sí, que ver también con una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Vuelven? O sea, después de un primer encuentro, un primer acercamiento, ¿vuelven después? ¿Hay demanda para seguir, para continuar? Sí, creo que eso nos sorprende un montón, porque inclusive se quedan a charlarte después de los talleres. O sea, ya sucediendo al final de los talleres, aquellas personalidades que quizás se muestran como más rígidas se acercan a agradecer el espacio. Y se suman a segundas participaciones. Qué bueno. Por ahí las características en las formaciones institucionales suelen ser de un encuentro o máximo 2 encuentros. Entonces no tenemos un seguimiento prolongado en torno a esa población, pero siempre escuchamos que hay buenas repercusiones y ellos mismos, después de la finalización del taller, se acercan a dar sus evoluciones y sus apreciaciones sobre el espacio que se generó. Creo que eso, y por ahí me remito a uno de los integrantes que es Jorge, ellos mismos terminan agradeciendo aquello que le tenían, ¿no? Terminan agradeciendo que sea un espacio de última piola, en donde se puedan expresar y de última se terminen llevando preguntas que, bueno, todo este prejuicio que trajeron al inicio.
Robert, mil gracias por este tiempo y seguramente vamos a volver a charlar porque me parece que es sumamente también interesante, necesario poder compartir estos espacios, poder invitar también a que se sumen a estos espacios, así que mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Le agradezco mucho por el espacio y muchas gracias por el interés. ¿Y dónde los encuentran? Por ejemplo, lo están escuchando y bueno, quiero contactarme, quiero hacer un taller. ¿Cómo los encuentran? Bueno, nosotros estamos en Instagram, que es por ahí nuestra principal vía de comunicación hasta ahora. Ajá. Masculinidad en red. Ajá. Ahí están nuestros contactos y nuestro Gmail, así que podés contactarnos por ahí y tenés nuestros diferentes servicios también para poder acercar. Roberto, mil gracias. Por favor, a ustedes. Hasta luego. Roberto Grismeyer, del espacio Masculinidades en Red, y esta serie de actividades que vienen realizando y reinventando también la posibilidad de generar estos espacios, porque bueno, con la llegada de Milei todo se fue complicando un poco más, ¿no? Desde pensar el Estado que estaba fomentando algunas políticas públicas en relación a esto. Bueno, así que ahí muy interesante. Es un proceso muy doloroso también, ¿eh? No, claro. Dificultoso, diría. Claro, desandar cosas que además son atávicas, porque bueno, así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi viejo, y porque yo no lo voy a hacer así, no es sencillo. Totalmente. Lo decimos nosotras también, las mujeres, cuando hacemos ese proceso de ir desnaturalizando mandatos, situaciones. Decimos, es un proceso de ida que suele ser complejo, doloroso, pero no hay vuelta atrás. Y yo creo que también para los varones que empiezan a problematizar sus mandatos de masculinidad, sus modelos de masculinidad, también es un proceso muy complejo y debe ser muy doloroso por varias cuestiones, ¿no? Así que, pero búsquenlos, Masculinidades en Red, en Instagram, pueden seguir las distintas actividades y también desde la bibliografía que comparten, bueno, los espacios que están discutiendo y demás, así que una invitación para sumarse. 16:55. Cuando he de morir, mirando la viendo la luz, imaginando el día hasta el anochecer, los árboles y la luna blanca que se va, luna colorada que me brota en las entrañas. Luna, te daría mis ojos te los daría. Luna, te daría mis ojos.